La tarima del saber. En el episodio de hoy hablamos del libro Cuando el narcisismo te borra y de su capítulo primero que trata de un acercamiento al narcisismo. Hola y bienvenidos. Y hoy vamos a analizar a fondo un concepto que, la verdad, parece que está en todas partes. El narcisismo. Por todas partes, sí. Bueno, la palabra narcisista se ha convertido en una especie de etiqueta para todo. Totalmente. Una etiqueta multiusos. Se la ponemos a un jefe exigente, a una expareja, a alguien que se hace muchos selfies. Pero, ¿qué significa de verdad? Claro, Nuestra misión hoy es precisamente esa. Ir más allá del término de moda para entender la mecánica que hay detrás. Y sobre todo la diferencia entre un rasgo de personalidad y un patrón que puede llegar a ser muy destructivo. sí, El propio texto de origen lo deja claro. Entender es el primer paso para protegerse. y ese punto es la clave de todo. De tanto usar la palabra para cualquier cosa, se ha vaciado de significado, y eso es un problema. Ya, Nos impide ver el peligro real que a veces esconde. Lo bueno del material que tenemos es que se compromete a hacer esa distinción fundamental entre lo que podríamos llamar un amor propio sano, claro. o incluso a ciertos rasgos egoístas que todos podemos tener, y el trastorno narcisista de la personalidad, que es algo mucho más serio. Vale. Y me quedo con una idea que subraya desde el principio. Analizar esto no es un ejercicio teórico, es una herramienta de supervivencia. Entendido. Pero antes de meternos en la definición clínica, a mí me surge una duda que creo que tenemos todos. ¿Dónde está la línea? Uf, la pregunta del millón. Porque todos conocemos a alguien que a veces peca de egocéntrico o que necesita ser el centro de atención en una cena. ¿Cómo diferenciamos un mal día de un patrón problemático? Es la pregunta clave, y para responderla, lo primero es ir a la base. Si nos vamos al núcleo de la definición psicológica, todo se sostiene sobre 3 pilares. A ver, Primero, una atención desproporcionada hacia el propio yo. Segundo, una necesidad constante y muy intensa de validación externa, de aplausos. vale. Y tercero, y aquí empieza lo problemático, una dificultad estructural para reconocer y dar importancia a las necesidades y emociones de los demás. Vale, y aquí el texto introduce una idea que me parece que ya empieza a aclarar el panorama. ¿Sí? Dice que el narcisismo no es un interruptor de encendido o apagado. No, para nada. Es un espectro. Y esto lo cambia todo, porque nos saca del juicio fácil de esta persona es narcisista y esta no lo es. Exacto. Nos obliga a pensar en términos de grados. En un extremo del espectro, como se detalla en el análisis, está el amor propio saludable. Lo que necesitaríamos todos. Claro, todos necesitamos sentirnos valiosos y que se nos reconozcan nuestros méritos. Eso es fundamental. El problema, y aquí es donde se empieza a cruzar la línea hacia lo patológico, es cuando esa necesidad de validación y ese foco en uno mismo se vuelven rígidos. Rígidos e insaciables. Justo, cuando dominan todas las interacciones de la persona y se mantienen incluso cuando están causando un daño evidente a su alrededor. Ahí es cuando pasamos a hablar de algo clínicamente significativo. O sea que la clave no es tanto el qué, la necesidad de validación, sino el cuánto y la rigidez con la que se persigue. Exacto. Esto me lleva a la distinción que mencionabas antes y que el documento marca como absolutamente crucial. La diferencia entre tener rasgos narcisistas y tener un trastorno narcisista de la personalidad, porque por lo que entiendo no son para nada lo mismo. En absoluto. Y entender esta diferencia es liberador. La mayoría de la gente, cuando habla de narcisistas, se refiere en realidad a personas con rasgos. Ajá, El texto los describe muy bien. Una necesidad de reconocimiento que aparece de vez en cuando, cierta dificultad para encajar las críticas, una tendencia a compararse. Pero lo más importante es que son conductas flexibles, flexibles, ¿en qué sentido? pues que pueden aparecer en una etapa concreta, como la adolescencia, o en una crisis. Y la persona puede, si se le señala, reflexionar y decir, oye, pues es verdad, me he pasado. Ah, vale, hay capacidad de cambio. Justo. Puede verse desde fuera y corregir el rumbo. Entiendo. En cambio, cuando el análisis se mete a describir el trastorno narcisista de la personalidad, o TNP, El TNP. sí, basándose en los criterios del DSM-5-TR, el panorama es radicalmente distinto. Ya no hablamos de momentos o de rasgos flexibles. Hablamos de algo permanente. Hablamos de un patrón de comportamiento estable, persistente y generalizado que lo impregna todo. Y las características son mucho más graves. Como por ejemplo. Pues mira, un sentimiento de grandiosidad, de ser especial y único. Una necesidad voraz y constante de admiración.
Una falta de empatía que no es puntual, sino estructural. Uf, Y una tendencia a explotar a los demás para conseguir sus fines. Y una fragilidad enorme ante la crítica, que viven como un ataque personal devastador. un momento. Entonces, lo que dice el texto es que esa fachada de arrogancia y superioridad, ese soy el mejor, es en realidad una armadura Una armadura, sí. para proteger una autoestima increíblemente débil. Eso es completamente contraintuitivo. A mí me rompe los esquemas. Te los rompe a ti a cualquiera porque choca con la imagen popular del pavo real, ¿no? Del que se quiere a sí mismo por encima de todo. Claro. Pero esa es la gran revelación del análisis. El motor del narcisismo patológico no es el exceso de amor propio, sino una carencia brutal. Una carencia. Es un vacío interior tan grande que la persona se ve obligada a construir un yo falso, un personaje grandioso, para no enfrentarse a sus sentimientos de ser insignificante, defectuoso o vulnerable. Vaya. Es como si tuvieran un castillo de naipes en su interior y tuvieran que pasarse la vida entera evitando que cualquier corriente de aire lo derrumbe. Es una analogía perfecta. Y si partes de esa premisa, de que hay un yo interno tremendamente frágil, de repente todas las demás conductas encajan. Claro. Se entienden como lo que son. Estrategias de defensa desesperadas. La devaluación de los demás, por ejemplo, no es pura maldad. Es una forma de sentirse superior por comparación. Te hundes para que yo flote. Exacto. La búsqueda constante de halagos no es vanidad. Es el combustible que necesitan para que el personaje no se desinfle. Y la incapacidad para aceptar un error y la tendencia a culpar a otros es una forma de proteger ese castillo de naipes. Todo el sistema está diseñado para proteger esa fragilidad. Entiendo. Y se aclara un punto importante. Esto no es un plan maquiavélico consciente. No, No es que se levanten por la mañana y diseñen una estrategia para manipular a la gente. no. En la mayoría de los casos es un sistema de defensa muy arraigado y automático, construido a lo largo de muchos años. Es casi como un sistema operativo que funciona en segundo plano. Ya. El problema, y aquí el documento es muy claro, es que todo ese elaborado sistema de autoprotección se construye a costa del bienestar y la salud mental de las personas que tienen alrededor. Porque claro, el castillo de naipes necesita materiales. Exacto. Y esos materiales suelen ser los demás. Y me imagino que esa a costa de la que hablas, ese daño a los demás, se paga sobre todo en el terreno de la empatía, ¿no? Sin duda. Porque es ahí donde realmente se materializa el perjuicio. Es el epicentro del daño. Y aquí se hace una distinción muy sutil pero fundamental. A ver, No se trata de que la persona con un patrón narcisista patológico no pueda comprender intelectualmente lo que siente otro. o sea que lo entienden. De hecho, a menudo son muy buenos leyendo a la gente. La clave es que esa información o no la registran a nivel emocional, no sienten con el otro, o no le dan ninguna prioridad. Frente a sus propias necesidades. Claro. O, en el peor de los casos, la usan como una herramienta para manipular de forma más eficaz. O sea, pueden saber que algo te va a doler, pero si hacerlo les beneficia para apuntalar su ego, lo harán igualmente. Exacto. El texto utiliza una imagen muy potente. La empatía en una relación sana funciona como un freno. ¿Un freno? Es esa voz interna que te avisa. Cuidado, si dices o haces esto, vas a herir a la otra persona. Así que mejor no lo hagas. En el narcisismo patológico, ese freno está averiado o directamente no existe. Vaya. Especialmente cuando la otra persona empieza a poner límites, a expresar sus propias necesidades o a cuestionar esa imagen de perfección que necesitan proyectar. En ese momento. En ese momento, el otro deja de ser un espejo que les devuelve una imagen admirable y se convierte en una amenaza. Esto plantea una pregunta que me parece inevitable. Si el patrón es tan dañino, ¿por qué no es evidente desde el principio? Uf, ¿Por qué tanta gente acaba en relaciones así, ya sean de pareja, de amistad o laborales? es una de las claves más trágicas de todo esto, y el análisis lo explica muy bien. Este patrón no suele mostrarse en los primeros contactos o en contextos superficiales. Al contrario, Ah, no. en una primera fase, muchas de estas personas pueden ser absolutamente encantadoras, carismáticas, seguras, divertidas. Pueden hacerte sentir la persona más especial del mundo. El famoso bombardeo de amor o love bombing. Podría ser una de sus manifestaciones, ¿sí? No hablamos de ser simplemente amable. El texto describe algo mucho más intenso. Esa fase inicial donde te sientes la persona más vista, más entendida y más especial del mundo. Es un foco de atención tan potente que resulta casi adictivo. ¿Y luego? Es en la intimidad cuando la relación se consolida y avanza en el tiempo, donde el verdadero patrón emerge. Ahí es donde aparecen el control, la invalidación de tus emociones. Eres demasiado sensible. Te lo estás imaginando. Esas frases.
y la manipulación, y sobre todo esos ciclos tan desconcertantes de idealización y de evaluación. ¿A qué te refieres con esos ciclos? A que un día eres la persona más inteligente, brillante y maravillosa que han conocido, y te ponen en un pedestal, ¿Vale? y al día siguiente, por una pequeña crítica o por no cumplir sus expectativas, te tiran de ese pedestal y pasas a ser alguien que no vale para nada, que todo lo hace mal, Y luego vuelta a empezar. y luego vuelven a subirte. Ese vaivén constante es lo que genera una confusión y una dependencia enormes en la otra persona. Claro. Eso explica por qué, como apunta la fuente, muchas víctimas tardan años en darse cuenta de lo que está pasando. Años. No es que sean tontas o débiles, es que el patrón es increíblemente confuso y el daño no es un golpe, sino una erosión lenta, un desgaste psicológico. Es que la confusión es la herramienta principal. La víctima acaba dudando de su propia percepción, de su memoria, de su cordura. Claro. Porque la realidad que vive en privado choca de frente con la imagen pública que esa persona proyecta y con los recuerdos de esos momentos iniciales tan idílicos. Es una disonancia brutal. Brutal. Bien. Si unimos todas las piezas que nos ha dado este análisis, ¿cuál es la conclusión principal? ¿Con qué nos tenemos que quedar? La idea final que transmite la fuente es muy potente. Entender todo esto, ponerle nombre a las dinámicas. La autoestima frágil, la falta de empatía, los ciclos. Es algo. Todo eso. Ponerle nombre no es un ejercicio intelectual. Es, y lo repito porque me parece fundamental, una herramienta de supervivencia. Supervivencia. Sí. El simple hecho de poder describir lo que está pasando rompe el hechizo de la confusión. Ayuda a la persona a dejar de cargar con una culpa que no le corresponde. A dejar de preguntarse ¿qué he hecho yo mal? O ¿por qué no soy suficiente? Justo. Permite empezar a recuperar el propio criterio. Me gusta mucho que se insista en que el objetivo no es ir por la vida poniendo etiquetas de narcisista a la gente. No, claro. Sino iluminar dinámicas, entender comportamientos. Se centra más en el qué está pasando que en el quién es el culpable. Es que esa es la única aproximación útil. La claridad en un contexto de niebla y manipulación psicológica es la primera y más poderosa forma de defensa. Ya. Cuando entiendes el mecanismo, este pierde gran parte de su poder sobre ti. Ya no te lo tomas como algo personal. Lo ves como el funcionamiento de un sistema ajeno. Lo ves como el funcionamiento de un sistema defensivo ajeno que, por desgracia, te está arrollando. Y ese cambio de perspectiva lo es todo. El documento cierra este primer bloque de análisis diciendo que, una vez sentada esta base teórica, el siguiente paso es aprender a ver cómo se manifiesta todo esto en el día a día, Sí, en conversaciones y situaciones concretas. sí. Y con eso nos deja una reflexión final, que es casi una invitación. Una vez que hemos desgranado el porqué, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿dónde podríamos empezar a observar la traducción de estos patrones abstractos en comportamientos concretos y reconocibles en nuestro entorno? No para juzgar, sino para comprender. Una llamada a la observación. Es una llamada a pasar de la teoría a la observación consciente, que es donde el conocimiento se vuelve verdaderamente útil. Bueno, pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, dale al like, comenta y suscríbete para no perderte el siguiente episodio de La Tarima del Saber.